El salón resplandecía con luces doradas que se reflejaban en las copas de cristal. Isabel ajustó el dobladillo de su vestido blanco por enésima vez mientras sonreía a los invitados que pasaban a su lado. Había soñado con este día desde niña, su boda con Carlos, el hombre que consideraba el amor de su vida. 5 años de relación culminaban en este momento perfecto, o al menos eso creía ella. La ceremonia había sido impecable. El intercambio de votos bajo el arco de flores blancas, los anillos deslizándose en sus dedos, el beso que selló su unión ante los ojos de Dios y de todos sus seres queridos. Pero ahora, durante la recepción, Isabel comenzaba a notar algo extraño en el comportamiento de Carlos. Miradas furtivas hacia la entrada del salón, mensajes que llegaban constantemente a su teléfono, una inquietud que no parecía propia del día más feliz de su vida. ¿Estás bien?, le preguntó en un susurro mientras bailaban el vals nupcial. Carlos le dedicó una sonrisa tensa y asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Isabel lo conocía demasiado bien como para no darse cuenta. La noche avanzaba y el champán fluía abundantemente. Tía Lucía ya había iniciado su característico baile desenfrenado. El padre de Isabel conversaba animadamente con unos primos lejanos que habían viajado desde Galicia para la ocasión, y su madre vigilaba que todo estuviera perfecto, como siempre. Era una celebración magnífica, digna de recordarse por años. Fue entonces cuando ocurrió. Isabel estaba recibiendo las felicitaciones de sus antiguas compañeras de universidad, cuando la música se detuvo abruptamente. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada del salón. Una mujer de cabello oscuro y vestido rojo caminaba decidida hacia el centro de la pista. Isabel no la reconoció al principio, pero cuando la vio dirigirse directamente hacia Carlos, un escalofrío recorrió su espalda. «¿Pensabas que no me enteraría?», gritó la mujer, lo suficientemente alto como para que todos los invitados pudieran escucharla. «¿Creías que podrías casarte así sin más, como si yo no existiera?». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Isabel permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su mirada iba de Carlos a la mujer desconocida, buscando una explicación que no llegaba. «Valentina, por favor», comenzó Carlos, acercándose a la mujer con las manos extendidas en un gesto apaciguador. «Este no es el momento ni el lugar». «¿Y cuándo lo será, Carlos? Cuando estés de luna de miel con ella. Cuando ya sea demasiado tarde». La voz de Valentina se quebró ligeramente, revelando que bajo su furia había un dolor profundo. Isabel finalmente reaccionó. Con las piernas temblorosas, avanzó hacia su recién estrenado esposo. «¿De qué está hablando, Carlos? ¿Quién es esta mujer?». Valentina soltó una risa amarga. «¿No le has contado sobre mí? Sobre nosotros». Miró directamente a Isabel con una mezcla de lástima y desprecio. «Llevamos 3 años juntos. 3 años en los que me ha prometido que dejaría de verte, que terminaría con su novia de toda la vida, porque era a mí a quien realmente amaba». Las palabras golpearon a Isabel como un puñetazo físico. El salón comenzó a dar vueltas a su alrededor y tuvo que apoyarse en una silla cercana para no desplomarse. Su madre corrió a su lado, mientras que su padre y su hermano mayor se acercaban amenazadoramente a Carlos. «Esto tiene que ser un error», logró articular Isabel, aunque en su interior ya sabía que no lo era. Demasiados detalles encajaban, las ausencias inexplicables, las llamadas secretas, la insistencia de Carlos en posponer la boda durante tanto tiempo. «Muéstrale», exigió Valentina, señalando el teléfono de Carlos. «Muéstrale nuestros mensajes, nuestras fotos, el apartamento que visitamos la semana pasada pensando en comprarlo juntos». Carlos palideció. Sus ojos, esos mismos ojos que horas antes había mirado a Isabel con aparente amor mientras prometía serle fiel hasta la muerte, ahora reflejaban pánico y culpa. No hacían falta más pruebas. En un impulso que ni ella misma esperaba, Isabel se quitó el anillo de bodas y lo arrojó al suelo frente a Carlos. «Se acabó», declaró con una voz que no parecía la suya, firme a pesar del terremoto emocional que la sacudía por dentro. Luego, dirigiéndose a todos los presentes, añadió: «La boda ha terminado. Gracias por venir». Y sin mirar atrás, caminó hacia la salida del salón con toda la dignidad que pudo reunir, seguida por su madre y sus amigas más cercanas. Los murmullos estallaron a sus espaldas, pero ella ya no escuchaba. Solo podía oír el sonido de su corazón rompiéndose en 1000 pedazos y el frufrú de su vestido de novia, ese mismo vestido que había elegido con tanta ilusión y que ahora sentía como una burla cruel. Esa noche, en la habitación de hotel que debería haber sido el primer escenario de su vida matrimonial, Isabel lloró hasta quedarse sin lágrimas. Su vida, tan cuidadosamente planificada, se había desmoronado en cuestión de minutos. La humillación pública, el engaño prolongado, la traición de quien más amaba.
El dolor era insoportable. No podré recuperarme de esto jamás, le confesó a Sofía, su mejor amiga, que había insistido en quedarse con ella. ¿Cómo sigo adelante después de algo así? Sofía la abrazó en silencio, sabiendo que no existían palabras capaces de consolar semejante herida. Un día a la vez, respondió finalmente. Es lo único que podemos hacer. Lo que Isabel no podía imaginar en ese momento de oscuridad absoluta era que el destino, ese mismo que parecía haberse ensañado con ella, tenía otros planes completamente diferentes. Planes que incluían un encuentro casual 6 meses después en una ciudad extranjera, una conversación con un desconocido en un café junto al mar, y el inicio de algo que transformaría su dolor en una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Pero esa noche, mientras contemplaba su reflejo en el espejo del baño, el maquillaje corrido, los ojos hinchados, el elaborado peinado desmoronándose igual que sus sueños, Isabel solo podía pensar en sobrevivir al día siguiente. Y al siguiente después de ese. No sabía que a veces es necesario que todo se derrumbe para poder construir algo nuevo y mucho más sólido sobre las ruinas. El destino, paciente y misterioso, apenas estaba comenzando a mover sus piezas en el tablero de su vida. Los días posteriores a la boda se convirtieron en una bruma confusa para Isabel. Sus padres insistieron en que regresara a la casa familiar, al menos temporalmente. No tienes por qué enfrentar esto sola, le dijo su madre mientras la ayudaba a desempacar la maleta que habían preparado para su luna de miel, un viaje a Grecia que nunca sucedería. Isabel observó los vestidos ligeros, los bañadores y las sandalias que había elegido con tanta ilusión, y sintió náuseas. Carlos intentó contactarla decenas de veces durante la primera semana. Llamadas, mensajes, incluso se presentó en casa de sus padres una tarde lluviosa, empapado y con aspecto miserable. El padre de Isabel lo echó sin contemplaciones. Mi hija no quiere verte, le espetó desde el porche. Si vuelves a aparecer por aquí, llamaré a la policía. Lo que más dolía a Isabel no era solo la traición, sino la magnitud de la mentira. 3 años. Durante 3 años, mientras ella planificaba su futuro juntos, elegía el barrio donde vivirían, hablaba de posibles nombres para sus hijos, Carlos había estado construyendo una vida paralela con otra mujer. ¿Cuántas veces le había mentido mirándola a los ojos? ¿Cuántos te quiero habían sido falsos? Deberías hablar con un abogado, le aconsejó su hermano Miguel un domingo durante la comida familiar, la primera a la que Isabel accedió a bajar después de días encerrada en su antigua habitación. Legalmente estás casada con ese sinvergüenza. Necesitas anular el matrimonio cuanto antes. Isabel asintió mecánicamente. La idea de tener que sentarse frente a un abogado y explicar cómo su matrimonio había terminado antes siquiera de comenzar le resultaba humillante, pero sabía que su hermano tenía razón. Necesitaba cerrar ese capítulo legalmente, por doloroso que fuera. Fue Sofía quien la acompañó al bufete de abogados la semana siguiente. Isabel escuchó en silencio mientras la letrada, una mujer de mediana edad con gesto compasivo, le explicaba el proceso de anulación. Dado que hay evidencia clara de engaño previo al matrimonio, no debería haber problemas. Pero necesitaremos testigos. Tiene unos 200, respondió Sofía con amargura. Toda la boda fue testigo. La abogada asintió comprensivamente. Eso facilitará las cosas. Mientras tanto, la vida de Isabel se reducía a rutinas básicas que le permitían sobrellevar el día. Levantarse, ducharse, ir al trabajo, había vuelto a la escuela donde enseñaba literatura a adolescentes, regresar a casa, fingir que comía algo durante la cena familiar, y retirarse temprano a su habitación donde pasaba horas mirando al techo, repasando cada momento de su relación con Carlos, buscando señales que debería haber visto. Sus compañeros de trabajo habían sido discretos, aunque Isabel notaba las miradas de lástima y los cuchicheos que cesaban cuando ella entraba en la sala de profesores. La noticia se había extendido como la pólvora por el pequeño pueblo costero donde vivían. La pobre Isabel, abandonada en el altar, había escuchado murmurar a 2 madres de alumnos un día en el pasillo, aunque técnicamente no había sido abandonada, sino traicionada después de la ceremonia. El primer ataque de pánico llegó un mes después del incidente. Isabel estaba en el supermercado cuando vio a una mujer que se parecía vagamente a Valentina. Su corazón comenzó a latir desbocado, le faltaba el aire, las piernas le fallaron. Abandonó la cesta de la compra en medio del pasillo y salió corriendo hacia el aparcamiento, donde permaneció dentro de su coche casi 1 hora, intentando recuperar el control de su respiración. Creo que deberías ver a alguien, le sugirió Sofía después de que Isabel le contara el episodio. Un profesional. Esto es demasiado para procesarlo sola. Isabel resistió inicialmente. Siempre había sido fuerte, independiente. La idea de necesitar ayuda para gestionar sus emociones le parecía otra derrota. Pero cuando los ataques comenzaron a repetirse,
Cuando empezó a temer salir de casa por si se encontraba con Carlos o con la mujer que había destrozado su vida, supo que su amiga tenía razón. La doctora Ramírez era una terapeuta especializada en trauma y duelo. En su consulta, con paredes de colores suaves y una ventana que daba a un pequeño jardín, Isabel comenzó a desenterrar no solo el dolor de la traición reciente, sino heridas más antiguas que habían moldeado su forma de relacionarse. A veces, las personas que más nos hieren son también quienes nos enseñan las lecciones más valiosas sobre nosotros mismos, le dijo la doctora en una de sus sesiones. Isabel no estaba segura de querer aprender ninguna lección de Carlos, pero poco a poco, semana tras semana, comenzó a entender patrones que había repetido desde su primera relación seria. Su tendencia a idealizar a sus parejas, a construir castillos en el aire, a anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que tú quieres realmente, Isabel? No lo que crees que deberías querer, sino lo que deseas en lo más profundo. La pregunta la descolocó. Siempre había sabido lo que quería, un trabajo estable, casarse con el hombre que amaba, formar una familia. Era el camino que se esperaba de ella, el mismo que habían seguido sus padres, sus tíos, sus amigas del colegio. Pero ahora, sentada frente a la terapeuta, se dio cuenta de que nunca se había planteado si existían otros caminos posibles. 5 meses después del día de su boda fallida, Isabel tomó una decisión impulsiva. La editorial para la que ocasionalmente traducía textos literarios le había ofrecido un proyecto más amplio, la traducción completa de una novela francesa contemporánea. El trabajo requeriría varias semanas de dedicación intensa. Voy a pedir una excedencia en el colegio, anunció durante la cena. Sus padres intercambiaron miradas de preocupación. Solo serán 3 meses. Necesito cambiar de aires, y este proyecto es una buena oportunidad. ¿Estás segura, cariño?, preguntó su madre, con ese tono que usaba cuando pensaba que Isabel estaba cometiendo un error pero no quería decirlo directamente. Completamente, respondió ella con más convicción de la que realmente sentía. Una semana más tarde, con una pequeña maleta y el manuscrito original en francés, Isabel subió a un avión con destino a Valencia. Había alquilado un modesto apartamento cerca de la playa, en un barrio tranquilo alejado de las zonas más turísticas. Un espacio neutro, lo había llamado la doctora Ramírez, sin recuerdos, sin expectativas. El apartamento era luminoso, con paredes blancas y suelos de madera clara. Desde la pequeña terraza se vislumbraba una franja de mar azul entre los edificios. Isabel pasó el primer día simplemente familiarizándose con el espacio, colocando los pocos objetos personales que había traído, algunos libros, una planta pequeña, una fotografía de sus padres y su hermano. Esa noche, sentada en la terraza con una copa de vino y el manuscrito sobre las rodillas, Isabel experimentó algo que no había sentido en meses: paz. Una paz frágil, precaria, pero paz al fin y al cabo. Lejos de las miradas compasivas, de los susurros a sus espaldas, de los lugares que le recordaban a Carlos, podía respirar sin que el peso en su pecho amenazara con asfixiarla. Lo que Isabel no sabía entonces era que su decisión de venir a Valencia no había sido tan impulsiva como creía. El destino, ese mismo que parecía haberla castigado tan cruelmente, había estado preparando cuidadosamente el escenario para lo que estaba por venir. Y ese escenario incluía a un hombre llamado Daniel, el encargado de la pequeña librería especializada en literatura internacional que quedaba justo debajo de su apartamento. Un hombre que, sin ella saberlo, tenía sus propias cicatrices y sus propias batallas. Un hombre que también había aprendido, de la manera más dura, que a veces los finales no son más que inesperados comienzos. La rutina que Isabel estableció en Valencia resultó ser un bálsamo para su alma herida. Cada mañana desayunaba en la pequeña terraza, observando cómo la ciudad despertaba. Después se sumergía en la traducción del manuscrito francés, una novela sobre una mujer que reconstruía su vida tras perderlo todo en un incendio. La ironía no se le escapaba a Isabel. A veces sentía que el libro había llegado a sus manos por alguna extraña sincronía del universo. Por las tardes, cuando sus ojos ya no podían enfocar más palabras en francés, bajaba a pasear por el paseo marítimo o se sentaba en alguna terraza a observar a la gente. Fue durante uno de estos paseos, exactamente 3 semanas después de su llegada a Valencia, cuando entró por primera vez en la librería situada debajo de su apartamento. La página olvidada rezaba un discreto letrero de madera en la entrada. El interior olía a papel, a café y a ese aroma indefinible de los libros viejos que tanto le gustaba a Isabel. Las estanterías llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes organizados por países y regiones. En el centro de la tienda, una mesa redonda exhibía las novedades editoriales. Y detrás del mostrador, absorto en la lectura de un grueso volumen, estaba Daniel. Isabel no habría sabido decir qué le llamó la atención primero. Quizás fue la forma en que sus cejas se fruncían ligeramente mientras leía,
o como sus dedos acariciaban distraídamente el borde de las páginas. O tal vez fue simplemente que, por primera vez en meses, sintió curiosidad por otra persona. Disculpe, dijo, acercándose al mostrador. Estoy buscando algo de literatura contemporánea francesa. Daniel levantó la mirada y, durante un instante, pareció desconcertado, como si Isabel lo hubiera arrancado de otro mundo. Sus ojos, de un castaño cálido y profundo, se adaptaron lentamente a la realidad. Literatura francesa contemporánea, repitió, cerrando su libro. Tenemos una sección bastante completa. ¿Buscas algo en particular? Así comenzó una conversación sobre autores, tendencias literarias y traducciones que se extendió durante casi una hora. Isabel le contó sobre su proyecto de traducción y Daniel le mostró otros títulos de la misma autora que podrían interesarle. La facilidad con la que fluyó aquella primera conversación sorprendió a Isabel, acostumbrada a sentirse incómoda con desconocidos desde el incidente de su boda. Vivo justo arriba, confesó Isabel cuando ya se marchaba, con 3 libros nuevos bajo el brazo. Llevo aquí casi un mes y no sabía que tenía una librería tan maravillosa prácticamente en mi portal. Y yo no sabía que tenía una traductora viviendo encima de mi tienda, respondió Daniel con una sonrisa que iluminó todo su rostro. El destino tiene formas curiosas de conectar a las personas, ¿no crees? La palabra destino provocó un escalofrío en Isabel. Era la misma que había utilizado para consolarse en sus peores momentos tras la humillación sufrida. El destino tenía otros planes. Ahora, esa frase parecía adquirir un significado nuevo, menos amargo. Durante las semanas siguientes, las visitas a la librería se convirtieron en parte de su rutina. A veces compraba algún libro, otras simplemente se sentaba en el pequeño rincón de lectura que Daniel había habilitado, con una taza de café que él mismo preparaba en una diminuta cocina oculta tras una cortina al fondo de la tienda. Poco a poco, entre recomendaciones literarias y conversaciones sobre traducciones, fueron compartiendo fragmentos de sus vidas. Isabel le contó sobre su trabajo como profesora, sobre su pasión por transmitir el amor a la literatura a sus alumnos. Daniel le habló de cómo había heredado la librería de su tío, un hombre céntrico que había viajado por todo el mundo recopilando libros en idiomas que ni siquiera sabía leer. Lo que Isabel no le contó fue lo de su boda fallida. La herida seguía demasiado fresca, y además, había algo liberador en que Daniel la conociera sin esa pesada etiqueta de la mujer que fue humillada en su matrimonio. Con él, era simplemente Isabel, la traductora apasionada por las palabras. Lo que Daniel no le contó fue que él también arrastraba un pasado doloroso, uno que había dejado cicatrices tan profundas como invisibles. Fue una tarde de tormenta, casi 2 meses después de su llegada a Valencia, cuando Isabel tuvo que enfrentarse nuevamente a su realidad. Un mensaje de su madre iluminó la pantalla de su teléfono. Carlos ha venido preguntando por ti. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. No le hemos dicho dónde estás, tranquila. El mensaje bastó para que el castillo de naipes que Isabel había construido cuidadosamente en Valencia se tambaleara. De repente, todos los avances que creía haber logrado parecieron evaporarse. Esa noche, por primera vez desde su llegada, sufrió un ataque de ansiedad tan intenso que tuvo que sentarse en el suelo de la ducha, dejando que el agua fría la golpeara hasta que su respiración se normalizó. Al día siguiente, con ojeras y el ánimo por los suelos, bajó a la librería. No tenía intención de comprar nada ni de mantener una conversación, simplemente necesitaba estar en un lugar que le resultara seguro. Daniel la notó diferente de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó, acercándole una taza de té que ella no había pedido. Isabel negó con la cabeza, incapaz de elaborar una mentira convincente. Y entonces, sin proponérselo, le contó todo. La boda, la aparición de Valentina, la humillación pública, las noches de insomnio, la terapia, la huida a Valencia. Las palabras salieron atropelladamente, como un río desbordado tras años de sequía. Daniel escuchó en silencio, sin interrumpirla, sin juzgarla. Cuando Isabel terminó su relato, tenía las mejillas húmedas y las manos temblorosas, pero también sentía como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Gracias por confiar en mí, dijo él finalmente, y en su voz había un matiz que Isabel no supo interpretar. No era lástima, ni sorpresa. Era algo más profundo, más personal. Esa noche, Daniela invitó a cenar en el pequeño apartamento que tenía en la parte trasera de la librería. Cocinaron juntos, abrieron una botella de vino, y hablaron durante horas. La conversación fluyó de temas ligeros a otros más profundos. Y cuando ella le preguntó por qué había decidido quedarse con la librería de su tío en vez de seguir con su carrera como arquitecto, Daniel guardó silencio durante unos segundos. Hubo un tiempo en que creí tenerlo todo, comenzó. Un buen trabajo en un prestigioso estudio de arquitectura, una novia con la que iba a casarme, un futuro trazado. Y entonces,
Su voz se quebró ligeramente. Y entonces supe que hay cosas que no puedes prever, giros del destino que te obligan a replantear quién eres y qué quieres realmente. Isabel sintió que algo se agitaba en su interior. Una resonancia, un reconocimiento. Por primera vez desde que Carlos la había traicionado, se sintió completamente comprendida por alguien que había transitado caminos similares de dolor y reinvención. Fue entonces cuando Daniel se levantó y buscó algo en un cajón. Regresó con un sobre amarillento. «Quiero mostrarte algo», dijo, entregándoselo. «Algo que no le he enseñado a nadie más». Isabel abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía antigua. Cuando empezó a leer las primeras líneas, su corazón dio un vuelco. La carta revelaba un secreto familiar que conectaba el pasado de Daniel directamente con su presente, y que explicaba por qué el destino, si es que existía tal cosa, podría haber maquinado para que ambos coincidieran en Valencia. Lo que Isabel no sabía, mientras sostenía aquella carta entre sus manos temblorosas, era que el regreso a su ciudad natal no sería tan sencillo como había imaginado. Lo que no sabía era que Carlos no era el único que le estaba buscando, y que las razones detrás de esa búsqueda cambiarían para siempre su percepción de lo que realmente había ocurrido el día de su boda. Lo que no sabía era que el contenido de esa carta abriría una puerta hacia un pasado mucho más complejo de lo que jamás hubiera imaginado, un pasado donde su historia y la de Daniel se entrelazaban de formas que ninguno de los dos podía aún comprender. Isabel leyó la carta 2 veces, intentando asimilar la magnitud de lo que revelaba. La caligrafía elegante pero temblorosa pertenecía a la abuela de Daniel, Eleonora, y databa de casi 30 años atrás. La fotografía adjunta mostraba a 2 jóvenes mujeres abrazadas frente a lo que parecía ser una casa de campo. Una de ellas era claramente Eleonora. «Esta mujer», murmuró Isabel, señalando a la segunda figura en la imagen, «se parece muchísimo a mi madre». Daniel asintió lentamente. «Es tu madre, Isabel. Elena Fuentes Domínguez. Tenía 20 años cuando se tomó esa foto». Isabel levantó la vista, confundida. «¿Cómo es posible? Mi madre nunca mencionó conocer a tu familia. Porque no quería que supieras la verdad». Daniel se sentó junto a ella, su mirada fija en la fotografía. «Mi abuela Eleonora y tu madre no eran simplemente amigas. Eran primas hermanas». La revelación golpeó a Isabel como una ola fría. «Eso nos convierte en parientes lejanos, sí». Daniel pasó una mano por su cabello, visiblemente nervioso. «Pero hay más, Isabel. Mucho más. Nuestras familias estuvieron unidas por una promesa y separadas por una traición. Una historia que empezó hace 50 años y que, de alguna manera, nos ha alcanzado a nosotros». La carta explicaba cómo las familias Fuentes y Medina habían sido propietarias conjuntas de unos terrenos en la costa valenciana. Terrenos que ahora valían millones y que habían sido el origen de una disputa que destruyó lazos familiares durante generaciones. «Mi abuelo acusó al tuyo de falsificar documentos para quedarse con la totalidad de las tierras», explicó Daniel, su voz teñida de una emoción contenida. «Nunca pudo probarlo, pero la familia quedó dividida. Tu madre y mi abuela mantuvieron contacto en secreto durante años, hasta que también ellas se distanciaron por razones que nunca llegué a conocer». Isabel dejó la carta sobre la mesa, su mente trabajando a toda velocidad. «No entiendo qué tiene que ver esto con nosotros ahora, con mi situación actual». Daniel se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más grave, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Hace 3 meses recibí una oferta por la librería. Una oferta extraordinariamente generosa de un grupo inversor que quiere construir un complejo de lujo en toda esta manzana». Hizo una pausa. «El representante legal de ese grupo inversor es Carlos Rivas. Tu exmarido». Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, no puede ser». Al principio no hice la conexión. Fue solo después de investigar un poco que descubrí que las tierras que mi familia perdió, aquellas por las que nuestros abuelos se enemistaron, ahora forman parte del imperio inmobiliario de la familia de Carlos». Daniel se giró para mirarla. «Y entonces apareciste tú, justo encima de mi librería. ¿Coincidencia? No lo creo». La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Isabel. Fragmentos de conversaciones con Carlos sobre inversiones inmobiliarias, sobre proyectos futuros en la costa mediterránea, comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. «¿Estás insinuando que Carlos se casó conmigo por una venganza familiar? ¿Por unas tierras?» «No lo sé con certeza», respondió Daniel, acercándose y tomando sus manos entre las suyas. «Pero creo que tú eras parte de algo más grande, un plan que no tiene nada que ver con el amor».
Isabel retiró sus manos bruscamente y se puso de pie. No. Es demasiado retorcido, demasiado calculado. Nadie planifica algo así durante 5 años. A menos que lo que esté en juego valga cientos de millones, interrumpió Daniel. Piénsalo, Isabel. ¿Por qué aparecería esa mujer precisamente el día de tu boda, y no antes? ¿Por qué ahora Carlos te está buscando con tanta insistencia? Una súbita claridad invadió la mente de Isabel, como si un velo se hubiera levantado. La extraña insistencia de Carlos en posponer la boda varias veces, su interés por documentos familiares antiguos, las llamadas secretas que ahora cobraban un significado completamente diferente. No era solo una infidelidad, era algo mucho más siniestro. Necesito hablar con mi madre, dijo Isabel, buscando frenéticamente su teléfono. Necesito saber si conoce esta historia, si sabe algo sobre la conexión entre nuestras familias y la de Carlos. Pero cuando marcó el número de sus padres, nadie respondió. Intentó varias veces, cada vez más angustiada. Finalmente llamó a su hermano Miguel. Isabel. Su voz sonaba alterada. ¿Dónde estás? Llevo días intentando contactarte. ¿Qué ocurre, Miguel? ¿Están bien mamá y papá? Un silencio tenso precedió a la respuesta. Papá está en el hospital, Isabel. Tuvo un ataque al corazón ayer por la noche. El mundo de Isabel se detuvo por completo. ¿Cómo está? Es grave. Está estable, pero... Miguel bajó la voz. Hubo una discusión, Isabel. Carlos vino a casa y le dijo algo a papá que lo alteró muchísimo. Algo sobre propiedades familiares y documentos antiguos. Después de que se marchara, papá empezó a sentirse mal. Isabel miró a Daniel, que había escuchado toda la conversación debido a la proximidad. Su expresión confirmaba lo que ella ya sabía, sus sospechas eran ciertas. Voy para allá ahora mismo, dijo Isabel a su hermano. No dejes que Carlos se acerque a ninguno de vosotros, ¿me oyes? Bajo ninguna circunstancia. Tras colgar, Isabel se sintió abrumada por una mezcla de miedo y determinación. Tengo que volver, le dijo a Daniel. Mi padre está en el hospital porque Carlos ha ido a remover un pasado que ni siquiera sabía que existía. Daniel asintió gravemente. Iré contigo. ¿Por qué harías eso? Apenas me conoces. Porque esto también es mi historia, Isabel. ¿Y por qué? Dudó un instante, porque creo que lo que está sucediendo es más peligroso de lo que imaginas. Carlos no es el único interesado en esos terrenos. Hay más personas involucradas, personas que no se detendrán ante nada. En ese momento, el teléfono de Isabel vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido hizo que su sangre se helara. Sé dónde estás, Isabel. Sé con quién estás. Tenemos que hablar antes de que cometas un error. No confíes en él. No confíes en nadie. Valentina. La mujer que había aparecido en su boda, la supuesta amante de Carlos. Pero, ¿y si ella también formaba parte de algo mayor? ¿Y si su aparición no había sido el acto de una amante despechada, sino una pieza calculada en un tablero mucho más complejo? Isabel mostró el mensaje a Daniel, cuyo rostro palideció. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Mientras recogían apresuradamente lo esencial para el viaje, Isabel se debatía entre verdades y mentiras, entre confianzas y sospechas. ¿Podía realmente confiar en Daniel? ¿O era él también parte de una elaborada trampa? Lo único que sabía con certeza era que necesitaba llegar al hospital, ver a su padre, y desenterrar de una vez por todas el secreto familiar que había estado acechando en las sombras durante décadas. Lo que no sabía era que, a pocos kilómetros de allí, en una habitación de hotel, Carlos y Valentina mantenían una tensa conversación sobre qué hacer con ella. Y que un tercer interlocutor, cuya identidad permanecía oculta, les recordaba fríamente que demasiado estaba en juego como para permitir que los sentimientos personales interfirieran con el plan. El hospital estaba sumido en ese silencio inquietante tan característico de la madrugada. Isabel y Daniel llegaron exhaustos tras 5 horas de viaje por carretera, durante las cuales apenas habían intercambiado palabras, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. Miguel los esperaba en la cafetería, ojeroso y con aspecto de no haber dormido en días. Papá está estable, les informó mientras los guiaba por los pasillos asépticos. Pero hay algo que debes saber antes de verlo, Isabel. Se detuvo frente a la puerta de la habitación y miró con desconfianza a Daniel. Isabel entendió la pregunta no formulada. Puedes hablar delante de él. Es complicado de explicar ahora, pero confío en Daniel. Miguel asintió, aunque no parecía convencido. Papá me confesó algo cuando pensó que podría morir. Dijo que los documentos que Carlos estaba buscando no son falsificaciones como todos creían.
Son auténticos, pero han estado ocultos durante décadas en el falso fondo de un viejo escritorio en la casa de campo. Isabel sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué documentos exactamente? Los títulos de propiedad originales de los terrenos en disputa. Al parecer, nuestro abuelo no estafó a nadie, compró legalmente la parte de los Medina cuando estaban al borde de la ruina. Miguel miró directamente a Daniel. Tu abuelo vendió esas tierras y después se arrepintió cuando su valor se multiplicó. La tensión entre los dos hombres era palpable. Daniel apretó los puños pero mantuvo la calma. Mi abuela siempre sospechó algo así, pero mi abuelo se negó a admitirlo hasta su muerte. El orgullo puede ser un veneno lento. La puerta de la habitación se abrió súbitamente, revelando a una figura femenina que Isabel tardó un segundo en reconocer. Valentina. Pero su expresión no era la de furia desatada que recordaba de su boda, en sus ojos había algo diferente, casi vulnerable. Por fin llegaste, dijo, dirigiéndose a Isabel. Tenemos que hablar, ahora. Isabel dio un paso atrás instintivamente, pero Daniel se interpuso entre ambas. ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está Carlos? Carlos está exactamente donde debe estar, bajo custodia policial, respondió una voz grave desde el interior de la habitación. Un hombre de mediana edad, con traje oscuro, salió al pasillo. Soy el inspector Montero, se presentó, mostrando su placa. Y me temo que todos ustedes están envueltos en algo mucho más grande de lo que creen. Los siguientes 20 minutos fueron una cascada de revelaciones que dejaron a Isabel aturdida. Carlos no solo había intentado manipularla para acceder a los documentos familiares, formaba parte de una red de blanqueo de capitales que utilizaba proyectos inmobiliarios para lavar dinero del narcotráfico. Valentina no era su amante, sino una agente encubierta que llevaba 2 años infiltrada en la organización. Te elegí a ti como punto de entrada, confesó Valentina a Isabel, con una mezcla de culpa y determinación profesional. Necesitábamos detener la operación justo cuando se estaba cerrando la compra de esos terrenos. Interrumpir tu boda fue un daño colateral que no pude evitar. Lo siento. Isabel la miró fijamente, incapaz de articular la mezcla de emociones que sentía. Toda su vida, su dolor, su humillación, reducidos a daño colateral de una operación policial. Fue entonces cuando su padre, que había estado escuchando todo desde su cama de hospital, habló con voz débil pero firme. Hay algo más que deben saber. Algo que he guardado durante demasiado tiempo. Hizo un gesto para que todos se acercaran. Daniel, tu abuela Eleonora y Elena, la madre de Isabel, no eran primas. Eran hermanas. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Isabel miró a Daniel, cuyo rostro reflejaba la misma conmoción que seguramente mostraba el suyo. El conflicto familiar, la supuesta estafa, todo fue una elaborada mentira para ocultar la verdad, continuó el padre de Isabel. Una verdad que podría haber destruido 2 matrimonios y dividido a demasiadas personas inocentes. En ese momento, como respondiendo a una señal invisible, la puerta se abrió nuevamente. Y allí, con el peso de los años y los secretos marcados en cada arruga de su rostro, estaba la madre de Isabel. Pero no venía sola. A su lado, una mujer mayor cuyo parecido con Daniel era innegable, lo miraba con una mezcla de orgullo y temor. Eleonora, murmuró el padre de Isabel desde la cama. La anciana asintió levemente, y sin pronunciar palabra, extendió su mano hacia Elena, quien la tomó con una familiaridad que solo podía nacer de un vínculo inquebrantable, el de 2 hermanas que habían vivido separadas pero nunca verdaderamente alejadas. Y mientras Isabel observaba ese reencuentro, entendió por fin que el destino, ese mismo que parecía haberla castigado tan cruelmente, había estado tejiendo un plan mucho más complejo y hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. Un plan que, a través del dolor y la traición, la había llevado exactamente donde debía estar. Los días que siguieron a las revelaciones en el hospital transcurrieron en una especie de nebulosa emocional para Isabel. Su padre se recuperaba lentamente, las visitas policiales se sucedían para tomar declaraciones, y las largas conversaciones familiares se extendían hasta altas horas de la madrugada, desenterrando verdades que habían permanecido ocultas durante décadas. Una tarde, sentada en el porche de la casa familiar junto a su madre y Eleonora, Isabel finalmente reunió el valor para preguntar lo que llevaba días atormentándola. ¿Por qué mantener en secreto que eran hermanas? ¿Qué podía ser tan terrible? Elena y Eleonora intercambiaron una mirada cargada de significado antes de que la madre de Isabel respondiera. Nuestros padres tenían ideas muy conservadoras sobre el matrimonio. Eleonora se enamoró de Antonio, un músico sin recursos que viajaba por los pueblos costeros, comenzó Elena con voz suave. Quedó embarazada antes de casarse, algo imperdonable en aquella época. Nuestros padres amenazaron con desheredarla. El abuelo de Daniel, murmuró Isabel, empezando a entender.
Eleonora asintió, continuando la historia. Decidí enfrentarme a mis padres y escapar con Antonio. Tu madre me ayudó, falsificando documentos para que pudiéramos casarnos en otro pueblo. Para protegerla, inventamos la historia de que era nuestra prima lejana. Después, cuando el valor de las tierras se disparó, temimos que si se descubría la falsificación de los documentos matrimoniales, todo se complicaría legalmente, añadió Elena. La mentira creció hasta convertirse en esa absurda historia de estafa familiar. Isabel sacudió la cabeza, asimilando como un pequeño secreto podía ramificarse con los años, creando divisiones aparentemente insalvables entre personas que se amaban. Carlos fue condenado a 10 años de prisión por sus conexiones con la red de blanqueo de capitales. Durante el juicio, Isabel tuvo que enfrentarse a él una última vez. No vio arrepentimiento en sus ojos, solo un frío cálculo que le hizo preguntarse cómo había podido estar 5 años junto a un hombre que jamás conoció realmente. Tu única mala suerte fue que te quise de verdad, le dijo él en un susurro cuando los guardias se lo llevaban. De lo contrario, habría sido más fácil. Valentina, por su parte, se disculpó formalmente con Isabel tras la conclusión del caso. Mi trabajo era infiltrarme y conseguir pruebas, no destruir vidas, explicó, con una dignidad que Isabel no pudo dejar de admirar. Intenté minimizar el daño, pero el tiempo jugaba en nuestra contra. ¿Por qué precisamente en la boda? ¿Por qué no antes o después?, preguntó Isabel, necesitando cerrar también esa herida. Porque esa misma noche Carlos iba a firmar los documentos para la compra de los terrenos. Si se casaba contigo antes, tendría derechos legales sobre las propiedades familiares. Valentina hizo una pausa. Fue cruel, pero necesario. Paradójicamente, la humillación que Isabel había vivido como el peor momento de su vida había sido, en realidad, lo que la salvó de una situación mucho más destructiva. 6 meses después, cuando el destino quiso que el manuscrito que Isabel había estado traduciendo se publicara con gran éxito, ella ya había retomado su vida con renovada energía. Las visitas entre Valencia y su ciudad natal se volvieron frecuentes. Su padre se recuperó completamente, y las dos familias, ahora reunidas, comenzaron a sanar viejas heridas. Daniel y ella avanzaban despacio en su relación, construyendo algo basado en la verdad y el respeto mutuo. No eran primos como habían temido inicialmente, sino sobrino y tía políticos, una tecnicidad que provocaba bromas en las reuniones familiares. Una tarde de verano, sentados en la terraza de la Página Olvidada, la librería que ahora gestionaban juntos, Daniel le preguntó si alguna vez lamentaba todo lo ocurrido. Isabel contempló el horizonte, donde el azul del mar se fundía con el del cielo, y pensó detenidamente antes de responder. Lamento el dolor, la humillación, las mentiras. Pero no lamento donde me han traído. Extendió su mano sobre la mesa hasta encontrarla de él. A veces el destino utiliza nuestras peores experiencias para guiarnos hacia donde debemos estar. Y mientras el sol se ponía sobre Valencia, Isabel comprendió que la verdadera redención no estaba en olvidar las heridas del pasado, sino en transformarlas en puentes hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se presentaba radiante de posibilidades.